Hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a este estudio número 26. Estamos sobre la línea de la lectura de la Biblia cronológica y gracias a Dios, hermanos, como lo prometimos la semana pasada, quiero hacer un análisis bastante amplio, bastante breve, también por supuesto de los profetas dentro de la literatura y dentro de la historia de Israel. No sé si le ha pasado que cuando usted va a la Biblia y se encuentra con el periodo de la monarquía y simultáneamente o posteriormente usted ve a los profetas, de repente como que uno no entiende hacia dónde se está dirigiendo el profeta, qué está pasando, le está hablando a Israel, cómo podemos ubicar a cada profeta dentro del marco histórico. Y esto, hermanos, permítanme decir, es muy importante para entender cada libro profético, porque a veces tenemos la idea de que los profetas hablan al pueblo de Israel, pero ¿en qué momento? Hemos dicho que Israel tiene muchas etapas en su historia, tan solo tres que son muy importantes: la monarquía, el exilio y el post-exilio, que es prácticamente el corazón de la historia de Israel. No podemos evitar contar, por ejemplo, con el éxodo, con la conquista, pero esta es una historia bastante delimitada y muy concreta y algo que se puede ubicar muy fácilmente. Pero a partir de la monarquía, como lo dijimos la semana pasada, la situación se complica un poco porque ya no hablamos de una monarquía, sino de dos. Y cuando hablamos de dos monarquías, también tenemos que hablar del trabajo profético que hay en torno a ello. Por ello, hermanos, permítanme iniciar con una oración pidiéndole al Señor que nos ayude pues a tener esta designación o esta análisis de la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador, te pedimos que guardes nuestras vidas y corazones y nos ayudes, Señor, a hacer tu voluntad en todo momento, porque lo pedimos en el nombre y por méritos de Jesús. Amén. Hermanos, pues gracias nuevamente por conectarse, gracias nuevamente por estar interesados en su desarrollo y su interés por el crecimiento espiritual. Decíamos, hermanos, que bueno, si hay algo que distingue al periodo de la monarquía es la intensa actividad profética. La profecía, hermanos, de hecho es un trabajo que siempre ha existido a lo largo de la historia de Israel. Probablemente en algún momento usted ha leído desde el Génesis hasta, pues, hasta ahorita que estamos leyendo ya Reyes y Crónicas, de que hay unos personajes, unos hombres generalmente, porque sí está más permeado por hombres que por mujeres, aunque también hay mujeres, que dicen algunas frases, algunos oráculos, así es como se le llama en términos académicos, que son discursos proféticos, algunas profecías que van en torno a Israel, ya sea para bendecirlo, ya sea para advertirle de algún problema. Y este trabajo, hermanos, es, como lo he dicho, muy antiguo. Pero también, justo en el periodo de la monarquía, es como que de repente hay una gran proliferación de profetas. Y no solamente ese, sino también a partir del profetismo, perdón, a partir de la monarquía dividida, el trabajo profético va a hallar otra vertiente que es el profetismo escrito, es decir, no solamente aquellos profetas que dicen discursos, sino aquellos que también escriben discursos, aquellos que escriben, como por ejemplo en el caso de Jeremías, que escribe cartas a ciertos grupos de judíos para alentarles en su camino y su fe del Señor. Por eso me parece importante comenzar diciendo que el profeta como tal, tenemos muchas definiciones al respecto y no hay algo claro de dónde inicia. El profeta puede ser conocido como el vidente o incluso en algunos episodios bíblicos usted lo va a encontrar como el hombre de Dios, el hombre que viene de Dios, ¿no? Y este es un hombre o mujer también, porque lo tenemos que resaltar, que habla en el nombre de Dios y expresa la voluntad divina contra la maldad y devenir del pecado del hombre. Generalmente el profeta viene para advertir de que hay algo que está haciéndose mal. El profeta habla en el nombre de Dios y dice, bueno, esto que estás haciendo está mal y si sigues por ese camino te vas a encontrar con problemas, vas a hallar un juicio de Dios, vas a tener problemas con Dios. Entonces, el profeta habla en nombre de Dios para advertir
al pueblo o a algunos individuos, porque también en algunas ocasiones se dirige a algunos individuos para advertirle del nombre de Dios y por supuesto para que este pueblo se vuelva al arrepentimiento, se vuelva al seguimiento del pacto divino, se vuelva hacia esta devoción que le debe únicamente a Dios. Y debido a que la monarquía dividida representa una amenaza para la adoración al Señor, porque desafortunadamente, gracias a Salomón, se permiten la adoración de otros dioses, porque recuerde que él se casó con muchas mujeres, él hizo tratos comerciales con muchos reyes extranjeros, y esto hacía, bueno, pues un intercambio cultural, un intercambio muy interesante de ideas, incluso de religiones, en donde los judíos, o bueno, perdón, los hebreos o los israelitas influían a ciertos pueblos, pero también estos pueblos influían hacia Israel. Y es aquí en donde comienza la proliferación de lugares altos, que ya hemos dicho, también tiene un punto bastante importante con Jeroboam, que permite estos lugares altos, que los promociona incluso a fin de que el pueblo no descienda a Jerusalén. Y los profetas se van a encargar precisamente de hacer esta clase de denuncia. Eh, entonces, el profeta va a tener una gran proliferación, aunque hay que ser muy francos, y les he dicho, no hay un registro exacto de dónde comienzan a surgir los primeros profetas, porque les digo que la palabra profeta como tal comienza a usarse más hacia la monarquía. Antes era un poco como el vidente, era algo como el hombre de Dios o como el mensajero de Dios. En algún momento incluso se ha querido, con algunos exegetas, han querido ver que los ángeles de la antigüedad en realidad eran profetas, pero que realmente tenían esta función de hablar en nombre de Dios, porque recuerdes, hermano, la palabra ángel en realidad significa mensajero. Entonces, los mensajeros de Dios, los profetas de Dios que hablan en el nombre de Dios, bueno, se pueden contar con los dedos de la mano en el Antiguo Testamento, me refiero antes de la monarquía, como por ejemplo Melquisedec. Melquisedec es una forma de profeta. Tenemos a Jetro en el capítulo 18 de Éxodo, María, la hermana de Moisés, o Débora en Jueces 4, sin mencionar por supuesto a Moisés, que de hecho va a ser considerado como el príncipe de los profetas y a quien se le va a recordar años después en el Nuevo Testamento como aquel que representa de hecho no solamente la ley, sino incluso también al profetismo de Israel. Entonces, el profeta, hermanos, va a estar muy presente en la vida de Israel, pero no va a ser tan evidente su presencia, es decir, solamente en algunos momentos bastante claves se van a detectar estos profetas. Pero gracias a la monarquía y a lo que hemos dicho con respecto a la idolatría, bueno, el trabajo se va a dimensionar. Comienzan los profetas, se vuelve esto necesario, pero también el profeta va a tener una personalidad incluso como parte de la corte del rey. En algunos momentos, por ejemplo, con David, el profeta va a formar parte de su personal, por así decirlo, porque el profeta le va a ayudar al rey a tomar algunas decisiones. Los profetas van a ser guías para los reyes, van a ser sus consejeros, van a ser de alguna forma la voz de la conciencia del rey, en donde se les va a advertir de que algo que está haciendo, de algo que va a hacer, no es lo que Dios quiere, o que el profeta, digo, el rey está en malos pasos, como lo que sucedió, por ejemplo, con el caso de David en su adulterio con Betsabé. Sabemos que allí el profeta Natán va y lo desafía, lo confronta y le dice, esto que has hecho delante de los ojos de Dios, bueno, no puedes ocultarlo ante él. Entonces los profetas, hermanos, pues van a ser parte del reino, pero en algún momento también se tiene que reconocer que el profeta va a tener una personalidad un poquito, permítanme la expresión, como anárquica, es decir, especialmente con los reyes del norte, profetas van a ser hombres perseguidos en muchas ocasiones, van a ser callados. Ya hemos visto, por ejemplo, con Elías, que hemos ya leído esa sección, que Elías incluso fue perseguido. Se nos dice que incluso fue amenazado.
Muchos otros profetas murieron, por supuesto, y esto ya nos habla de una escuela incluso de profetas, lo cual es un concepto muy interesante en la Biblia, porque nos dice que los profetas comenzaron a enseñar a otros, empezaron a tener discípulos, empezaron a tener grupos, vamos a decir, de estudio, aunque no a la manera como hoy lo entendemos, ¿verdad? Porque de repente pensamos escuela de profetas, pensamos en una universidad, en una academia donde se juntan muchos muchachos para aprender de alguna materia. Cuando hablo de escuela de profetas, me refiero más bien a que un profeta le enseñaba a otro y este a su vez a otro, y de esta manera la cadena seguía. Pero se pueden detectar, como les dije, muchos profetas en la versión o en la historia de la monarquía. Por ejemplo, permítanme decirles que antes de la monarquía, especialmente a partir del libro de Samuel, existen estos profetas, los profetas que se les conocen como profetas de la monarquía unida. Está Samuel, que usted conoce muy bien. Samuel es un hombre eh, prácticamente un parteaguas en la historia de Israel, porque gracias a él inicia la monarquía. Casi no lo tomamos en cuenta, pero lo cierto es que gracias a la cobertura de Samuel es que David llega al trono y él unge, de hecho, a los dos primeros reyes, a Saúl y a David. Tenemos, por supuesto, el profeta Gad, que de alguna forma es el sucesor de Samuel, aunque no directamente, la Biblia no lo dice tan exactamente, pero entendemos que Gad comienza a acompañar a David. Incluso Gad llega a ser parte de alguna forma de su personal, de su séquito de seguidores, y Gad también va a aconsejarle en algunas decisiones importantes que va a tomar. Sin mencionar, por supuesto, al profeta Natán, que ya conocemos. Natán es el hombre que eh, desafía a David. Natán es el profeta que lo confronta en su pecado. Y allí tenemos, bueno, pues el gran conflicto que después esto va a generar. A la muerte de David, bueno, asciende el profeta Ahías también. Ahías va a ser aquel que va a advertir a Jeroboam acerca de que, bueno, Dios lo ha preparado, si mal no recuerdo. Este es parte del profeta Ahías, y el profeta Semaías es el que se encarga de advertir a Jeroboam que no haga lo que piensa hacer. Y estos son, de alguna forma, estos profetas que están acompañando a la monarquía unida, que van a acompañar a las personas que van a estar al frente del Reino Unido. Y después empieza a bifurcarse, como les he dicho. El reino se divide y entonces comienza a haber una serie de profetas en el reino del norte y en el reino del sur. En el reino del norte, interesantemente, tenemos muchísimos profetas, quizá un poquito más que que en el del sur, que funcionaron un poquito como estos profetas de a pie. Es lo que les decía, estos profetas un poquito disidentes, un profeta un poquito de anarquía, es decir, que hablan en contra del gobierno, que entran en contra del rey, que en contra de las prácticas, pero que no pertenecen necesariamente a la corte. Entre los profetas del reino del norte que podemos mencionar está Anani, y ahí están las citas bíblicas. Está Elías, Eliseo, Micaías, Jonás, que tenemos un libro de él, y Obed. Estos profetas, ahí están las citas, usted los puede buscar, forman parte de una participación en el devenir del pueblo de Israel, me refiero al norte, porque van a aconsejar de forma muy tajante al rey, en este caso del rey del norte, para advertirle de ciertas cosas que va a querer hacer. Y por supuesto, del lado contrario, tenemos también al reino del sur. El reino del sur también tiene algunos profetas como Ido, Azarías, Hanani, Isaías y Jeremías. Estos últimos dos tenemos registros de sus escritos, pero también fueron profetas que de alguna manera hablaron a los reyes de Judá. Y aquí, por eso, hermanos, les digo, reino del norte, reino del sur, reino de Israel, reino de Judá, con sus respectivos profetas. Pero también hay una etapa más en esta aventura profética que es algo muy emocionante, es algo muy emotivo. En algún momento me gustaría hacer un curso de profetas, pero a su tiempo, ¿verdad? Y lo que pasa es que el profeta se da cuenta que sus discursos y oráculos pueden correr el riesgo de perderse debido a que él está en peligro. Entonces,
los profetas comienzan a elaborar escritos o en algunas ocasiones fueron sus discípulos o sus aprendices los que comenzaron a poner por escrito estas profecías. Algunos presumen que incluso esto fue un poquito después de que el profeta quizá hubiese muerto, u otros coinciden en el que fue en el momento en el que el profeta se levantó. Bueno, como sea, lo importante es de que tenemos estos registros de estos profetas que nos permiten descubrir la problemática que hay en cada uno de los reinos, los cuales a veces tienen muchos parecidos porque generalmente el problema siempre fue la idolatría. Pero vamos a ver que en el reino del norte están los escritos de Jonás, Amós y Oseas. Cuando usted va a la Biblia y usted encuentra estos nombres, usted tiene que ubicarlos dentro del reino del norte. Ellos profetizan en especial al reino del norte, no al reino del sur. Y el reino del norte tiene sus propias características. Si usted observa, ya hemos mencionado al profeta Jonás, un profeta que nos dice su mismo texto que va a Nínive para pues hablar en contra de ese pueblo que está oprimiendo a Israel. ¿Por qué lo hace? Bueno, pues porque Nínive es la capital del imperio asirio y en ese momento Asiria está tratando de invadir a Israel. Entonces, una forma como de alertar que esto no llegue a suceder, bueno, es convertir el corazón de las personas. Y aunque no en la primera instancia nos dice el texto bíblico que ciertamente Nínive se arrepintió, bueno, a la larga, desafortunadamente, ese arrepentimiento no fue duradero. Aún así, están también los profetas Amós y Oseas que complementan la historia profética de Israel. Del lado contrario tenemos al reino del sur o el reino de Judá con estos profetas. Hay muchos más profetas, si usted se fija. Comenzamos con Joel y estos no están ordenados de manera cronológica, pero solamente para que usted pueda observarlos allá en su Biblia. Están Joel, Abdías, Isaías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías y Jeremías. Ya hemos hablado de Isaías y Jeremías, que son también profetas que se mencionan en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas. Pero estos otros profetas no se mencionan, pero es importante recordar que ellos trabajan en el reino del sur. Así pues, hermanos, cuando usted vea estos profetas en su Biblia, ubíquelos. Yo le invito que incluso si puede, haga una captura de pantalla, ponga pausa a este video y copie esta lista para que usted cuando lea su Biblia pueda decir quizá, bueno, este profeta perteneció al reino del sur, este al reino del norte, y de esta manera su lectura va a ser más comprensiva. Pero si se da cuenta, han faltado otros profetas, 5 para ser exactos. Entre esta historia, hermanos, que hemos contado es la historia de la monarquía dividida. Después viene otro proceso histórico que es el exilio. Y en el exilio también hubo profetas, dos en particular. El profeta Ezequiel y el profeta Daniel pertenecen a este periodo y es muy importante también ubicarlos dentro del mismo. Y por supuesto, hay profetas del posexilio o profetas de la restauración, como también se le llaman, porque pertenecen al periodo cuando una vez que se ha terminado el cautiverio de 70 años, los judíos regresan a Jerusalén para reconstruir el templo, reconstruir la muralla y reconstruir la ciudad. Estos profetas son los tres últimos de su Biblia, Ageo, Zacarías y Malaquías. Así pues, hermanos, con esta sencilla guía yo espero que le ayude para que pueda leer la Biblia, para que usted pueda, al acercarse al texto bíblico, hacerlo con todo conocimiento, con toda intención de conocer más del Señor. Y por mi parte, lo único que me resta decirles, hermanos, es que no se olviden que la próxima semana, ya la 27, estamos iniciando el libro de Amós y Oseas, precisamente estos libros proféticos que son muy importantes para entenderlos. Lastimosamente no podemos hacer un análisis de cada libro porque todavía hay mucho que leer, especialmente hablando del reino del sur, y después estaremos hablando un poquito acerca del profeta Isaías. Pero mientras tanto, hermanos, yo les ruego que tengan siempre presente sus lecturas bíblicas, que no se pierdan en ello y espero verles la próxima semana con un nuevo video. Que Dios me los bendiga. Bendiciones.